hermano director, hermano Melino, que ha levantado nuestras ofrendas y diezmos si es necesario para que la obra del Señor siga en pie. Es para las instituciones de Cristo. Gracias a todos los líderes que están aquí en pie de aportar a la obra del Señor. Que el Señor los bendiga en su vida, porque reconocen que Dios es el que da fuerza, reconocen que Dios es el que da fuerza en sus manos, en sus trabajos, en sus finanzas. Es Dios que da fuerza, hermanos, porque Él en un instante puede quitar la fuerza. ¿Y qué podemos hacer? Porque la voluntad de Dios y la misericordia siempre está enfrente de nosotros. Gracias, hermano, que el Señor le bendiga. Y hasta aquí llegó mi tiempo. Ahora dejo el tiempo a nuestro hermano obrero, que es el encargado de traer ese mensaje para nosotros. Amén, aleluya. Esa palabra de Dios que nos llene, que nos transforma. La palabra de nuestro Señor Jesucristo y el hermano con nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición. Estamos en el lugar perfecto, aleluya, en la casa de Dios. Es una bendición muy especial de que usted esté aquí. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes, hermanos. Yo me gozo al ver a cada uno de ustedes, porque entiendo que hoy en día no es fácil seguir en los caminos de Dios. Hay muchas oposiciones, hay muchas cosas que nos impiden. No es fácil seguir en una iglesia, no es fácil leer la Biblia, no es fácil orar al Señor. Déjame decirle que aún a mí me es difícil. Cuando quiero leer la Biblia, se me oponen las cosas. El problema hoy en día son las redes sociales. Todos los que son mi amigo, cada vez que abro mi celular los veo conectados. Y no es solo el Face, el Instagram, el TikTok. Por más que usted me diga que no mira esas cosas, me está mintiendo. Todo el mundo ahorita, aun cuando vamos de visita a mamá, papá, en la casa del pastor, cada quien ahí con su celular, distraídos. Si le hablo de lecturas bíblicas, ¿cuáles fueron sus textos bíblicos memorizados esta semana? Tal vez me va a decir los que memorizó hace tiempo, pero no hubieron esta semana. Las oraciones, ¿cuántos oramos las 3 veces al día? Lo mínimo. Qué difícil. Aún le está faltando mucho la oración. La vigilia y el ayuno. El ayuno no es de 2 horas, no es de 3 horas, es de días. La vigilia no es que canten los caballeros, las damas, no. Es una noche de oración. Yo no sé si antes usted ha visto cómo se hacían las vigilias antes. Un testimonio y oración. Puede ser una alabanza y oración, pero oración y oración y oración. Hoy casi ya no se practican las oraciones. Entonces estamos, cada día el mundo va de mal en peor. Por eso las iglesias se están quedando vacías. Por eso el pecado se está apoderando de las iglesias. Hay mucho maldad ya adentro de la iglesia. No hablemos del mundo, no, hablemos de nosotros. Muchos de nosotros estamos indecisos. No sabemos si ir adelante o quedarnos ahí donde estamos, ¿verdad? Esto está pasando en los jóvenes, en las señoritas, los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios divididos no hay? ¿Cuántas parejas peleados no hay? ¿Cuántos hijos se han quedado sin padres, sin madre? Eso es triste. Es la situación del mundo. El
que persevere hasta el fin, ese será salvo. No te des por vencido. Si Él te ha llamado es porque Él te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Dios bendiga a nuestros pastores, hermana pastora que está pasando por ese tiempo de proceso hacia la vida cristiana. Muchos dicen, yo pensaba que la vida era fácil. Yo pensaba que la vida del cristiano era fácil. Porque a veces cuando no hemos aceptado a Cristo, nos los ponen bien, facilitan. No quieres sufrir, para de sufrir, ven a Cristo. Eso es lo primero, para de sufrir, ven a Cristo. ¿Verdad? Pero Jesús es el ejemplo. Él sufrió, fue perseguido, lo aborrecieron. Y Él mismo lo dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Él mismo dijo que en el mundo va a haber muchas cosas malas, pero dice Él que Él confió. Entonces nosotros debemos de confiar también. Él es el ejemplo. Amén. ¿Cuántos pueden darle ese aplauso al Señor? Todavía no estamos en la prédica, pero ya vamos a entrar. Quiero que abrimos nuestras Biblias en este momento. En Proverbios. Capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Verso 22. Vamos a leer del 22 hasta el 26. Aleluya. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice de la siguiente manera: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Vamos a leer también el 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí vamos a quedarnos. Amén. Creo que también podemos leer Génesis capítulo 1, verso 1. Un versículo solamente. Aleluya. Génesis 1:1, solo el 1. Dice la palabra de Dios de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios.
Hoy vamos a dar un paseo un poquito lejos. Vamos a viajar antes de la creación de la tierra. Y luego vamos a venir en la creación original. Y luego vamos a llegar en la creación en Génesis 2:2. Gloria a Dios. Es decir, esto es extra dispensacional. Extra dispensacional. Es antes de las dispensaciones. El tiempo, los periodos bíblicos se dividen en 7 dispensaciones. Tenemos la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. Es donde estamos ahora. En la dispensación en que estamos ahorita, estamos en las 11:59. Hazte cuenta que es un segundo para que se cumplan las 12, el final de esta dispensación. Pero no se sabe cuándo, ni aún los ángeles ni el Hijo lo saben, pero estamos más cerca. Esta dispensación donde estamos va a terminar en el rapto de la iglesia. Y según la Biblia, el rapto puede suceder en cualquier momento. Luego sigue la dispensación del milenio. Entonces, pero hoy vamos a ver, y esto es como una introducción de todo eso. Pero ya podemos ir viendo una dispensación por cada sermón. Podemos hacerlo así. Si no, podemos quedarnos aquí, pero lo que vamos a ver ahorita es, vamos a irnos un poquito antes de la creación del mundo original y luego el mundo cósmico. Amén. Gloria a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Jesús. Por curiosidad, queremos irnos un poquito más, pero tampoco no queremos salirnos del contexto bíblico, ¿verdad? Todo lo que nosotros queremos hablar que esté en el contexto bíblico. Hay muchas cosas que sucedieron antes, ¿verdad? Que solamente Dios lo sabe. No podemos irnos a escudriñarlo a profundidad. Amén. Ahora dice en este punto, son 3 puntos. ¿Qué había antes de Génesis 1:1? ¿Verdad que nos da curiosidad? ¿Qué había? Antes de la creación del mundo, en Génesis 1:1, hubo una manifestación de amor entre Dios el Padre, Dios el Hijo. Gloria a Dios. Según nos narra la Biblia, que hubo una manifestación de amor. Y la Biblia mismo dice que Jesús es el Dios eterno. Muchas sectas niegan a Jesús como el Dios eterno. Muchos dicen que es hijo de José y María físicamente. Y otros dicen que Dios tuvo relaciones sexuales con María, por lo tanto nació Jesús. Pero la Biblia nos dice que Él fue engendrado a través del Espíritu Santo, que no hubo relación íntima, sino fue una obra del Espíritu Santo. Hay muchas teorías acerca de Jesús.
Muchos creen que es el Hijo de Dios y otros no lo creen así. Gloria a Dios. Pero en este punto que vamos a ver un poco que hubo esta manifestación junto a Él. El texto bíblico que leímos en Proverbios, eso es un poquito claro. Proverbios capítulo 8, verso 22 fue nuestra lectura bíblica. Y ahí mismo dice la Biblia: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea que todas las obras que se hicieron muy antes, allá estaba Jesús. Dice: eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principado, ni el polvo del mundo. Ya estaba Jesús. Génesis 1:1. Es muy antiguo. Se habla de miles de años que sucedió. Solo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, no estamos hablando ni capítulos, sino 2 versículos. Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Hay miles de años que dividen esos dos textos bíblicos. Miles de años pasaron para que llegara hasta Génesis. Pero lo que está hablando aquí la palabra del Señor fue mucho antes, millones de años. Las dispensaciones, está la eternidad y viene la primera, termina la última dispensación y sigue la eternidad. Eternidad por un lado y eternidad por otro lado. Y también el Señor Jesucristo es eterno. Lo repito porque sé que muchos niegan la eternidad. También Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. En el principio, desde la eternidad. No vamos a decir ahora Verbo, como dice la Biblia, vamos a decir Jesús. En el principio era Jesús. Jesús era con Dios y Jesús era Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Sigue diciendo el versículo 2, 3. Por Él fueron creadas todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido creado hubiese sido creado. Jesús es el creador. Él estaba con Dios el Padre desde la eternidad, antes de la tierra. Pero Él ya tenía planes de una tierra perfecta, bonita, preciosa, para el ser humano. Para Él no fue de repente: voy a hacer esto, no. Él nos amó desde la eternidad, desde la palabra. No pienses que nadie te ama, nadie te quiere, que mejor te come un gusanito, no. Dios tuvo grandes planes para cada uno de nosotros desde la eternidad. Amén. Sin Él, nada de lo que fue hecho
Y Él sí lo ha hecho. Él es el creador. Jesús, junto al Padre, es el creador del universo, de toda la creación. Hay tres creaciones: la creación del universo, la creación de toda la vegetación y la creación animal y la creación del ser humano. Amén. Gloria a Jesús. Por eso dice bueno, ya no lo voy a leer, lo que es Juan 1, 2 y 3. Pero también dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. Ahora, Jesús va mucho más allá de la creación. Llega en la creación y viene hasta nuestro tiempo hoy, en la gracia, en la dispensación de la gracia. Porque el Verbo que existía en la eternidad, que fue amado junto al Padre en la eternidad, que fue el que creó los cielos y la tierra, ahora vino con un propósito en el tiempo de la gracia. Ese Verbo, dice Juan, se hizo carne, se encarnó. Amén. ¿Quién era Jesús? Era el Dios eterno que vino a la tierra. Nadie podía salvarnos. La ley, la dispensación de la ley fue desde Moisés hasta la muerte de Jesús. Por la ley nadie fue salvo. Vino Jesús y cargó sobre él nuestro pecado y lo mataron. El sacrificio perfecto, que no tuvo pecado. Él fue el que cumplió la ley. Nadie cumplió la ley. Él murió bajo la ley por nuestros pecados. Aleluya. Gloria a Jesús. Antes de la creación del mundo hubo una manifestación de la gloria del Hijo cerca del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, hubo una manifestación de gloria en el Padre. Por eso en una de sus oraciones dijo: Padre, glorifícalos como tú me has glorificado antes de la fundación del mundo. Aleluya. Esto es Juan 17:5. En su oración sacerdotal dijo, intercediendo por los suyos, por su pueblo, Cristo dijo, escuche, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Había ya siempre una manifestación de gloria. Hay otro texto, dice, guárdalos, para que donde yo estoy un día ellos entren, para que conozcan la gloria que tú me diste antes de la fundación de la tierra. O sea que en los planes de Jesús es que el tiempo de que vamos a estar en la presencia de Dios, de Él, nos va a decir, vengan hijos míos, esto es mi gloria. Esto es el lugar donde yo he estado. Vengan, ahí todavía hay más acá, miren qué preciosura, qué belleza. Vengan, vamos a ver todo eso. Vengan. Vamos a estar caminando con Él. Eso es
Son los deseos de Dios, de Jesucristo, que un día quiere mostrarnos la gloria que tuvo desde la eternidad. Cosas que no podemos entender. Nuestra mente humana finita no puede entender la grandeza, la belleza, todo lo que hay cerca de Él. Solamente estando ya con Él vamos a entender muchas cosas más. Veremos la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Cristo, antes de la creación del mundo, estaba junto al Padre y era el Verbo eterno. Juan 1:1 dice que era el eterno. Juan 17:24 dice que era el eternamente amado. Juan 17:5 dice el ser eternamente glorioso. Gloria a Jesús. Antes de la creación del mundo, Dios ya había determinado un consejo para la salvación del mundo. Escucha esto. Antes de la creación del mundo, Dios ya había determinado un consejo para la salvación del mundo. ¿Se da cuenta? Ya Dios había determinado cuál iba a ser nuestro lugar, cuál iba a ser la habitación del hombre. Claro que no es este mundo donde estamos ahorita, porque este mundo es perverso. Este mundo se ha echado a perder. Dios había pensado en nosotros por algo hermoso antes de la fundación del mundo. Entonces no fuimos de repente, o una obra de la casualidad, o de repente esa chispita se volvió una persona y está hermosa lo que viva. No. Dios tuvo planes para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para nuestra salvación. Dice, y preparando un reino para los suyos. Él preparó un reino para nosotros. La tierra que Dios crió, la creación original, era un reino. Era grandioso, no era cualquier tierra. Lo que Dios hizo era algo perfecto. Dios había preparado un reino y Él iba a ser el reino. Sobre el reino, Él iba a ser el rey para los de Él. Sigue diciendo, así como nombrado a su Hijo como mediador de la salvación. Él había pensado en nosotros, a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Amén. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso al cielo. Amén. Él es el sacrificio perfecto que puede llevarnos. Él es el que pagó el precio para nuestra salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios ya había determinado antes de la creación del mundo un consejo para la salvación del hombre. Conforme describe, de igual forma declara que Dios había prometido vida eterna antes
del principio de los siglos. Por consiguiente, desde el punto de vista de Dios, quien trasciende el tiempo, nos fue dada el Cristo Jesús ante los tiempos eternos. Desde la eternidad ya se nos había dado. De igual manera, Dios, por su omnisciencia, antes de crear el mundo, ya había preparado un reino para los suyos. Esa declaración será dada. El Hijo de Dios, como Cordero sin mancha, ya era conocido como aquel que vendría a ser mediador entre Dios y los hombres. Ahora vamos a seguir en el otro punto. Segundo, el hecho creativo original. En este nos basamos nuevamente en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta creación original, Dios había creado una tierra perfecta, un mundo perfecto. Toda la perfección. Un Dios perfecto no podía crear un mundo lleno de caos, arruinado, destruido, desordenado. Él había hecho algo mejor. Por eso Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Dios eterno fue el que hizo. Y vimos la lectura anterior que Él crió para nosotros un reino. Donde Él iba a ser, Él es el rey de ese reino. Entonces nada podía salir mal por ningún momento. En este pasaje somos informados en un lenguaje claro y definido que todo fue hecho por el Hijo de Dios y para Él. Y esa bendición se extendió a su pueblo a fin de que se tornase participante de todas las preciosidades de Dios. Entonces, todo lo que Dios hizo, lo hizo para Él también. Y Él no podía hacer algo desordenado. Como dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada, así. Era un caos. Había agua y tierra, desorden, no había nada bueno. Dijimos, algo pasó desde Génesis 1:1 a Génesis 1:2. ¿Verdad? Porque Dios había pensado en hacer un reino para su pueblo, no algo desordenado. Él había pensado lo mejor para el pueblo. Dios quería que el pueblo de Dios, el hombre que Dios iba a crear, la humanidad que iba a salir de Dios, mirara las preciosidades que había de Dios. El Hijo del Hombre lo que es Ezequiel 28, 12 y 13 dice: Hijo de hombre,
endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28, 12 y 13. Ahora usted escucha de un viviente de la tierra original, que había cuantas preciosidades de piedras preciosas. El oro llega hasta como el sexto o séptimo lugar de todas las piedras preciosas que habían ahí. O sea que el oro no era nada comparable a esas piedras que había en aquel lugar en la creación original. Eso quiere decir que estaba lleno de piedras, que se pisaban piedras hermosas de oro. Era un jardín hermoso, algo que tal vez yo no me puedo imaginar, pero era preciosidad, lleno de una perfección, preparado por Dios. Y había un ser viviendo en esa tierra. Había un mayordomo en ese lugar, en la creación original que Dios había hecho. Dice Jehová el Señor: tú eres el sello de la perfección. Había alguien perfecto, hasta algunos lo llamaban Dios. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén y el huerto de Dios estuviste. En el Edén y el huerto de Dios estuviste. ¿Quién era esa persona? Se describe. ¿Cómo era esa persona? Era alguien de una perfección y lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En el Edén y en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Ya sea que su vestidura estaba hecha de piedras, o si lo vestía por tenerlo a su alrededor, piedras preciosas. Así era la tierra original que en Dios había preparado para la humanidad desde el principio. En Génesis 1:1 dijimos que 1:1, el Génesis 1:1 fue hecho mucho tiempo atrás. Ahora después Génesis 1:2, podemos darle lectura. Ahí cerquita, ¿verdad? El vecino del 1 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a este tercer punto, que es la tierra cósmica. Dice Génesis 1:2, vamos a encontrar una tierra totalmente distinta de la que fue originalmente creada.
Génesis 1:2. ¿Cómo es que Génesis 1:1 tenía una preciosidad y riqueza y una tierra donde había oro, donde había una hermosura? Y ahora el Génesis 2 había una tierra destruida. ¿Qué pasó durante esos años? ¿Qué pasó durante ese tiempo, el periodo de tiempo que hubo entre Génesis 1 y Génesis 2? ¿Por qué había una tierra perfecta en Génesis 1? ¿Y por qué había una tierra desordenada y vacía en Génesis 1:2? Dijimos que pasó miles de años entre esos dos versículos. Algo pasó en medio. Y ahí se habla de un personaje que fue el mayordomo de aquella tierra, que era el que estaba lleno de hermosura, lleno de sabiduría, estaba lleno de perfección, estaba vestido de grandes piedras. ¿Cuántas piedras? Tal vez unas 10 clases de piedra vimos ahí. Y hasta el oro se mencionó hasta el último. ¿Qué pasó con ese personaje? Ahora, para su información, ese personaje era un querubín, era un ángel de Dios, el más precioso. Pero entre el texto 1 y el 2 le entró el orgullo a ese querubín, a ese mayordomo, aquel, porque lo sabía todo, lo tenía todo, era perfecto, sabio, riqueza, lo tenía todo, nada le hacía falta, poquito le hacía falta para ser un Dios. Por eso dijo: ¿qué me cuesta ser Dios? Y quiso subirse al trono de Dios. Cuando él se llenó de orgullo, fue tirado hasta en un abismo, y ese abismo, me imagino que hubo una explosión y destruyó todo. Ahora todo quedó desordenado y vacío. No era el plan de Dios. Pero el orgullo, ahora entonces, ya en Génesis 1:1 no había pecado, no había rebeldía, todavía no existía Satanás. Ahora en Génesis 1:2, que tan solo 2 versículos, ya estaba Satanás, ya había sido arrojado, porque Dios no comparte su gloria con nada. Y se da cuenta que la tierra estaba desordenada y vacía, mas sin embargo Dios no lo abandonó. Dios dejó a su espíritu para que lo guardara. Hay vidas, humanos desordenados y vacíos, caídos en pecado. Todavía el Espíritu de Dios le dice: ven, te estoy esperando, quiero hacer de ti una nueva creación, quiero volver a hacerte de nuevo, quiero levantarte, quiero fortalecerte. Eso es el Dios que nosotros servimos, a pesar de una tierra arruinada, desordenada, vacía, lleno de agua, lleno de tierra, que no estaba bien. El Espíritu de Dios ahí estaba. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí estaba. Amén. Gloria a Dios. Aún en Ezequiel 28, 12 y 13 tenemos el refuerzo para afirmar que la tierra de Génesis 1:2 es totalmente distinta de la tierra original o del principio creativo de Dios de Génesis 1:1. Aquí en Ezequiel habla de piedras preciosas, esmeraldas, etc. Sabemos que antes de la rebelión de Satanás no existía el pecado. Luego, si Adán, siendo según las Escrituras el primer hombre de la tierra,
conoció el pecado. Se sobreentiende claramente que la rebelión de Satanás solo puede haber ocurrido entre los versículos 1 y 2 de Génesis. Y como consecuencia de esa rebelión sobrevino el estado caótico, desordenado de la tierra. Génesis 1:2, conocido como tierra cósmica. Ahora, con esto ya termino. Antes de la creación del mundo, Génesis 1:1, bueno, con esto ya salimos. Nos damos cuenta cómo Dios fue obrando, mi hermano. Vamos a quedarnos aquí. 3 puntos. Yo no sé si usted pudo entenderme. Vimos la relación de Dios el Padre con el Hijo antes de la creación de la tierra, la eternidad. Luego llegamos a la creación de Dios original, donde Dios había hecho todo con perfección. Entre el versículo 1 y 2 de Génesis, ahí fue donde se reveló Satanás. Y ya pudimos ver ahora, y ahí sigue ahora sí, ahí sigue lo que es la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Ya Dios hace todas las cosas y hace el hombre. La primera dispensación termina hasta la expulsión de Adán del huerto del Edén por el pecado. Pero así podemos ir con cada una de las dispensaciones. Hermanos, esto ha sido una porción de la palabra de Dios muy importante para mí. Me gusta a veces pasar tiempo en esto, descubrir cosas grandes y preciosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Y que nosotros no somos así hechos por casualidad, sino tenemos mucha importancia en los ojos de Dios. En esta noche vamos a orar. Si alguno de ustedes pues tiene alguna necesidad, quiere que oramos por su vida, aquí estamos. Aquí velamos unos por los otros, por la necesidad de los demás. ¿No cree usted que sea una carga cuando usted cuenta sus necesidades o pide alguna ayuda? Aquí estamos para servirle. Para eso Dios nos ha llamado, para ayudarnos unos a otros, sin hacer acepción de persona, sin saber quién es usted. Si usted tiene alguna necesidad, Él está aquí. Amén. También quiero pedir oración por la hermana pastora que está con nosotros, el hermano pastor. Pues oremos también especialmente por ellos. Pero si hay alguna otra necesidad, puede pasar en este lugar. Aleluya. Vamos a orar.